El libro de los espíritus. Leyes morales, capítulo 2. Primero, ley de adoración. 1. Finalidad de la adoración. Pregunta 649. ¿En qué consiste la adoración? Respuesta. Es la elevación del pensamiento hacia Dios. Mediante la adoración acercamos nuestra alma a Él. Pregunta 650. ¿La adoración es resultado de un sentimiento innato, o producto de una enseñanza? Respuesta. Sentimiento innato. Como el de la divinidad. La conciencia de su debilidad lleva al hombre a posternarse ante aquel que puede protegerlo. Pregunta 651. ¿Ha habido pueblos carentes de todo sentimiento de adoración? Respuesta. No. Porque jamás hubo pueblos de ateos. Todos comprenden que hay por encima de ellos un ser supremo. Pregunta 652. ¿Se puede pensar que la adoración tenga su origen en la ley natural? Respuesta. Está en la ley natural, puesto que es el resultado de un sentimiento innato en el hombre. De ahí que la encontremos en todos los pueblos, si bien con formas diferentes. 2. Adoración externa. Pregunta 653. ¿Tiene la adoración necesidad de manifestaciones exteriores? Respuesta. La verdadera adoración está en el corazón. En todas vuestras acciones, pensad siempre que el Señor os observa. Pregunta 653a. ¿La adoración externa es útil? Respuesta. Sí. Cuando no constituye un vano simulacro. Siempre es útil dar un buen ejemplo. Pero aquellos que solo lo hacen por afectación y amor propio, y cuya conducta desmiente su piedad aparente, ofrecen un ejemplo más malo que bueno, y hacen más daño del que piensan. Pregunta 654. ¿Otorga Dios una preferencia a aquellos que lo adoran de tal o cual modo? Respuesta. Dios prefiere a los que lo adoran desde lo profundo de su corazón, con sinceridad, haciendo el bien y evitando el mal, y no a esos otros que creen honrarlo con ceremonias que no los tornan mejores para con sus semejantes. Todos los hombres son hermanos entre sí e hijos de Dios. Él llama hacia sí a todos aquellos que observan sus leyes, sea cual fuere la forma con que se expresen. El que no posee más que las apariencias de la piedad es un hipócrita. Aquel cuya adoración es solo afectada y se contradice con su conducta, da un mal ejemplo. El que se ufana de adorar a Cristo y por otra parte es orgulloso, envidioso y celoso, duro e implacable para con los demás, o codicioso de los bienes del mundo, yo os digo que la religión está en sus labios pero no en su corazón. Dios, que todo lo ve dirá, aquel que conoce la verdad es 100 veces más culpable del mal que comete, que el ignorante salvaje del desierto, y en el día de la justicia será tratado en consecuencia. Si un ciego os hace caer a su paso, le excusáis, pero si es un hombre que ve bien, os quejaréis, y con razón. No preguntéis, por tanto, si hay una forma de adoración que sea más conveniente, porque equivaldría a preguntar si es más grato a Dios que lo adoren en un idioma más bien que en otro. Una vez más os digo, los cánticos solo llegan a Él por la puerta del corazón. Pregunta 655. ¿Es reprobable practicar una religión en la que no se cree de corazón, cuando lo hacemos por respeto humano y para no escandalizar a aquellos que piensan de otro modo? Respuesta. La intención es la regla, en esta como en otras muchas cosas. El que solo tiene en vista respetar las creencias ajenas no procede mal, incluso procede mejor que aquel otro que las pusiera en ridículo, porque éste carecería de caridad. Pero el que practica una religión por interés y ambición es despreciable a los ojos de Dios y a los de los hombres. A Dios no pueden serle gratos quienes fingen humillarse ante Él, para granjearse la aprobación de los hombres. Pregunta 656. ¿La adoración en común es preferible a la individual? Respuesta. Los hombres congregados por una comunión de pensamientos y sentimientos tienen más fuerza para llamar hacia sí a los buenos espíritus. Lo propio acontece cuando se reúnen para adorar a Dios. Pero no creáis por esto que la adoración personal sea inferior, porque cada cual puede adorar a Dios pensando en Él. 3. Vida contemplativa. Pregunta 657. Los hombres que se consagran a la vida contemplativa, no haciendo mal alguno y solo pensando en Dios, ¿tienen un mérito a los ojos de Él? Respuesta. No. Porque si no hacen mal,
Tampoco realizan el bien y son inútiles. Por otra parte, no practicar el bien es ya un mal. Dios quiere que se piense en Él, pero no quiere que solo en Él se piense, puesto que ha dado al hombre en la tierra deberes que cumplir. Aquel que se consume en la meditación y la contemplación no hace nada meritorio a los ojos de Dios, porque su vida es enteramente personal e inútil para la humanidad, y Dios le pedirá cuentas del bien que no haya realizado. 4. De la oración. Pregunta 658. La plegaria. ¿Es grata a Dios? Respuesta. La oración siempre es agradable a Dios cuando ha sido dictada por el corazón, por cuanto la intención lo es todo para Él, y la plegaria que te surge del corazón es preferible a la que puedes leer, por bella que ésta sea, si las estás leyendo más con los labios que con el pensamiento. La oración es grata a Dios cuando se dice con fe, sinceridad y fervor. Pero no creas que Él escuche la del hombre vano, orgulloso y egoísta, salvo que se tratara de un acto de arrepentimiento sincero y de genuina humildad. Pregunta 659. ¿Cuál es el carácter general de la plegaria? Respuesta. La plegaria es un acto de adoración. Orar a Dios es pensar en Él, acercarse a Él, ponerse en comunicación con Él. Mediante la plegaria se pueden hacer tres cosas: loar, pedir, agradecer. Pregunta 660. ¿La oración hace mejor al hombre? Respuesta. Sí. Porque el que ora con fervor y confianza es más fuerte contra las tentaciones del mal, y Dios le envía espíritus buenos para que lo asistan. Es una ayuda que jamás se rehúsa cuando ha sido pedida con sinceridad. Pregunta 660. ¿Cómo se explica que algunas personas que oran mucho sean, a pesar de esto, de un carácter muy malo, celosas, envidiosas, avinagradas? ¿Que carezcan de benevolencia e indulgencia? ¿Que a veces incluso sean viciosas? Respuesta. Lo esencial no es orar mucho, sino hacerlo bien. Esas personas creen que todo el mérito estriba en la longitud de la plegaria y cierran los ojos ante sus propios defectos. La oración es para ellas una ocupación, un modo de emplear el tiempo, pero no un estudio de sí mismas. No es el medicamento el que sea ineficaz, sino la manera como se suministra. Pregunta 661. ¿Podemos orar con buen resultado a Dios, pidiéndole que nos perdone nuestras faltas? Respuesta. Dios sabe discernir el bien del mal. La oración no oculta las culpas. El que pide a Dios el perdón de sus propias faltas solo lo obtiene si cambia de conducta. Las buenas acciones son la mejor de las plegarias, porque los hechos valen más que las palabras. Pregunta 662. ¿Se puede orar por otros con buen resultado? Respuesta. El espíritu del que está orando obra por su voluntad de hacer el bien. Mediante la plegaria atrae hacia él a los buenos espíritus, los cuales se asocian al bien que quiere realizar. Comentario de Allan Kardec. En nosotros mismos poseemos por el pensamiento y la voluntad, un poder de acción que se extiende mucho más allá de los lindes de nuestro ámbito corporal. La oración por los demás constituye un acto de esa voluntad. Si es ardorosa y sincera, podemos apelar en nuestra ayuda a los espíritus buenos, a fin de que nos sugieran buenos pensamientos y nos otorguen la fuerza del cuerpo y del alma que necesitamos. Pero en este caso también la plegaria del corazón lo es todo. Y la de los labios nada vale. Pregunta 663. ¿Las oraciones que hacemos para nosotros mismos pueden cambiar la naturaleza de nuestras pruebas y su curso? Respuesta. Vuestras pruebas están en manos de Dios y las hay que deben ser sufridas hasta lo último. Pero Dios entonces toma siempre en cuenta la resignación. La oración os atrae a los espíritus buenos que os dan fuerzas para soportarlas con valor, y os parecen menos duras. Lo hemos dicho, nunca es inútil la oración cuando se hace bien, porque da fuerzas, lo cual es de por sí un gran resultado. Ya lo sabes, ayúdate y el cielo te ayudará. Por otra parte, Dios no puede cambiar el orden de la naturaleza a gusto de cada uno, porque lo que es un gran mal desde vuestro punto de vista mezquino y desde vuestra efímera vida, es con frecuencia un gran bien en el orden general del universo. Y además, ¿cuántos males no hay cuyo autor es el mismo hombre por causa de su imprevisión o de sus faltas? El hombre es así castigado por donde él mismo ha pecado. Las peticiones justas son, empero, más escuchadas de lo que creéis. ¿Os figuráis que Dios no os ha oído, porque no os ha regalado un milagro?
mientras Él os asiste por medios de tal modo naturales, que os parecen resultado de la casualidad o de la fuerza de las cosas, y a menudo también, y es lo más frecuente, os sugiere aquel pensamiento que necesitáis para salir por vosotros mismos del aprieto? Pregunta 664. ¿Es inútil orar por los muertos y por los espíritus que sufren? Y en caso afirmativo, ¿cómo pueden aliviarlos nuestras oraciones y abreviar sus padecimientos? ¿Tienen la fuerza para hacer que se desvíe la justicia de Dios? Respuesta. La oración no puede producir el efecto de cambiar los designios de Dios, pero el alma por la cual se ora, experimenta alivio, porque la oración es una prueba del interés que se le da, y el desgraciado se siente aliviado siempre que haya almas caritativas que compadecen sus dolores. Por otra parte, por medio de la oración se le excita al arrepentimiento y al deseo de hacer aquello que es necesario para ser feliz. En este sentido es como puede abreviarse su pena, si a su vez secunda con su buena voluntad. El deseo de mejorarse excitado por la oración atrae al espíritu que sufre, espíritus mejores que vienen a ilustrarle, a consolarle y a darle esperanza. Jesús oraba por las ovejas descarriadas, y os enseña de este modo que seríais culpables, si no lo hicieseis por aquellos que más lo necesitan. Pregunta 665. ¿Qué debe pensarse de la opinión que rechaza la oración por los muertos, porque no está prescrita en el Evangelio? Respuesta. Cristo dijo a los hombres, amaos los unos a los otros. Recomendación que envuelve la de emplear todos los medios posibles de demostrarles efecto, sin descender a los pormenores para el logro de semejante objeto. Si es cierto que nada puede apartar al Creador de aplicar la justicia, cuyo tipo es a todas las acciones del Espíritu, no lo es menos que la oración que le dirigís por aquel que os inspira afecto, es para éste una prueba de que le recordáis, la cual no puede menos de aliviar sus sufrimientos y consolarle. Desde el momento en que da señales del más leve arrepentimiento, y solamente entonces es socorrido. Pero nunca se le hace ignorar que un alma simpática se ha ocupado de él, y se le concede el grato pensamiento de que aquella intercesión le ha sido útil. Resulta necesariamente un sentimiento de gratitud y de afecto hacia el que le ha dado la prueba de simpatía o de piedad, y por consiguiente, el amor recomendado por Cristo a los hombres que se ha acrecentado entre ellos. Ambos han obedecido a la ley de amor y de unión entre todos los seres, ley divina que ha de producir la unidad, objeto y fin del Espíritu. Pregunta 666. ¿Puede suplicarse en oración a los espíritus? Respuesta. Puede suplicarse a los espíritus buenos porque son mensajeros de Dios y ejecutores de su voluntad. Pero su poder está siempre en proporción de su superioridad y depende siempre del Señor de todas las cosas, sin cuyo permiso nada se hace. Y por esto las oraciones que se les dirigen son eficaces únicamente cuando merecen la aprobación de Dios. 5. Politeísmo. Pregunta 667. ¿Por qué el politeísmo es una de las creencias más antiguas y más esparcidas, siendo falsa? Respuesta. El hombre no podía concebir el pensamiento de un Dios único, sino la consecuencia del desarrollo de sus ideas. Incapaz en su ignorancia de concebir un ser inmaterial, sin forma determinada y obrando en la materia, le había dado los atributos de la naturaleza corporal, es decir, una forma y una figura, y desde entonces todo lo que le parecía que traspasaba las proporciones de la inteligencia vulgar era para él una divinidad. Todo lo que no comprendía debía ser obra de un poder sobrenatural, y de esto a creer en tantos poderes distintos cuantos efectos veía, no había más que un paso. Pero en todos los tiempos ha habido hombres ilustrados que han comprendido la imposibilidad de esa multitud de poderes para el gobierno del mundo sin una dirección superior, y se han elevado al pensamiento de un Dios único. Pregunta 668. Puesto que los fenómenos espíritas se han producido en todas las épocas y son conocidos desde las primeras edades del mundo, ¿no han podido inducir a creer en la existencia de muchos dioses? Respuesta. Sin duda alguna, porque como los hombres llamaban Dios a todo aquello que era superhumano, los espíritus eran dioses para ellos, y por eso, cuando un hombre se distinguía entre todos los demás por sus hechos, por su genio o por poseer un poder oculto que el vulgo no comprendía, hacían de él un dios, rindiéndole culto después de su muerte. Comentario de Allan Kardec. La palabra Dios tenía entre los antiguos una significación muy amplia. No era como en nuestros días, una designación del Señor de la creación.
sino un calificativo genérico que se daba a todo ser que estuviese colocado fuera de la condición humana. Ahora bien, como quiera que las comunicaciones espíritas les habían revelado la existencia de seres incorpóreos que obraban como un poder de la naturaleza, los llamaron dioses, así como nosotros los denominamos espíritus. Se trata de una mera cuestión de palabras, con la diferencia de que en su ignorancia, fomentada a propósito por quienes estaban interesados en mantenerla, les erigían templos y altares muy lucrativos, mientras que en nuestro concepto son simples criaturas iguales a nosotros, más o menos perfectas y despojadas de su envoltura terrenal. Si se estudia con atención los diversos atributos que se concedían a las divinidades paganas, se reconocerá sin trabajo en ellos la totalidad de las cualidades de nuestros espíritus, en todos los grados de la escala espírita, así como su estado físico en los mundos superiores, todas las cualidades del periespíritu y el rol que ellos desempeñan en las cosas de la tierra. Cuando el cristianismo vino a iluminar al mundo con su divina luz, no pudo destruir algo que estaba en la naturaleza misma, pero hizo que la adoración se dirigiera hacia aquel a quien corresponde. En cuanto a los espíritus, su recuerdo se ha perpetuado con diversos nombres, según los pueblos, y sus manifestaciones, que jamás cesaron de producirse, han sido diferentemente interpretadas y a menudo explotadas bajo el manto del misterio. Mientras la religión vio en ellas fenómenos milagrosos, los incrédulos las tenían por imposturas. Hoy, gracias a más serios estudios, verificados a plena luz, el espiritismo, despojado de ideas supersticiosas que lo oscurecieron durante siglos, nos revela uno de los más grandes y sublimes principios de la naturaleza. 6. Sacrificios. Pregunta 669. La práctica de los sacrificios humanos se remonta a la más distante antigüedad. ¿Cómo pudo el hombre ser inducido a creer que semejantes cosas pudiesen agradar a Dios? Respuesta. En primer lugar, porque no comprendía a Dios como fuente de bondad. En los pueblos primitivos la materia predomina sobre el espíritu. Se entregan a los instintos de la bestia. De ahí que por regla general sean crueles. Pues el sentido moral no se ha desarrollado aún entre ellos. En segundo lugar, los hombres primitivos debían creer naturalmente que una criatura animada valía mucho más a los ojos de Dios que un cuerpo material. Es lo que les llevó a inmolar al principio animales y más tarde a seres humanos, puesto que conforme a su falsa creencia, pensaban que el valor del sacrificio estaba en relación con la importancia de la víctima ofrendada. En la vida material, como la mayoría de vosotros lo hacéis, si ofrecéis un obsequio a alguien escogeréis siempre uno de valor tanto más alto cuanto más amistad y consideración queráis testimoniar a la persona que es destinataria del mismo. Lo propio debía ocurrir con aquellos hombres ignorantes con respecto a Dios. Pregunta 669a. Así pues, ¿los sacrificios animales fueron anteriores a los de los seres humanos? Respuesta. A no dudarlo. Pregunta 669b. Según esta explicación, los sacrificios humanos no habrían sido originados por un sentimiento de crueldad. Respuesta. No. Sino por una falsa idea de ser grato a Dios. Ved Abraham. En consecuencia, los hombres han abusado de ellos al inmolar a sus enemigos, inclusive a sus enemigos personales. Además, nunca exigió Dios sacrificios, ni de animales ni de hombres. No puede ser honrado mediante la inútil destrucción de sus propias criaturas. Pregunta 670. ¿Los sacrificios humanos, cuando se llevaban a cabo con una intención piadosa, han podido a veces ser agradables a Dios? Respuesta. No. Jamás. Pero Dios toma en cuenta la intención. Por su ignorancia, los hombres podían creer que realizaban un acto loable al inmolar a uno de sus semejantes. En este caso, Dios solo reparaba en el pensamiento y no en el hecho. Al evolucionar, los hombres debían reconocer su error y reprobar esos sacrificios que no podrían ser admisibles para los espíritus esclarecidos. Y digo esclarecidos, porque los espíritus se hallaban entonces envueltos por el velo de la materia. Pero merced a su libre arbitrio, podían tener una vislumbre de su origen y de su objetivo, y muchos comprendían ya por intuición el mal que estaban cometiendo, aunque no por ello dejaban de ejecutarlo para satisfacer sus pasiones. Pregunta 671. ¿Qué debemos pensar de las denominadas guerras santas? Ese sentimiento que lleva a los pueblos fanáticos a exterminar, con miras a ser gratos a Dios, la mayor cantidad de aquellos que no comparten sus creencias.
¿tendría el mismo origen que el que los incitaba antaño a sacrificar a sus semejantes? Respuesta. Son empujados por los malos espíritus, y al hacer la guerra al prójimo van contra la voluntad de Dios, quien ha dicho que se debe amar al prójimo como a sí mismo. Puesto que todas las religiones, o más bien, todos los pueblos, adoran a un mismo Dios, sea cual fuere el nombre que le den, ¿por qué han de librar a sus semejantes una guerra de exterminio? Debido a que su creencia es distinta o no ha alcanzado todavía el grado de progreso de la religión de los pueblos esclarecidos. Los pueblos son excusables por no creer en la palabra de aquel que estaba animado por el Espíritu de Dios y que fue enviado por él, sobre todo aquellos que no lo vieron ni fueron testigos de sus hechos. ¿Cómo queréis que crean en esa palabra de paz cuando vais a ofrecérsela a vosotros con el arma en la mano? Tienen ellos que instruirse, y nos toca tratar de hacerles conocer su doctrina mediante la persuasión y la dulzura, y no por la fuerza y el derramamiento de sangre. La mayoría de vosotros no creéis en las comunicaciones que los espíritus mantenemos con algunos mortales. ¿Cómo pretenderéis entonces que los extraños os crean vuestra palabra, cuando vuestros actos están desmintiendo la doctrina que predicáis? Pregunta 672. ¿La ofrenda a Dios de los frutos de la tierra tenía más mérito a sus ojos que el sacrificio de animales? Respuesta. Ya os respondí al deciros que Dios tomaba en cuenta la intención y que el hecho en sí era de escasa importancia para él. No cabe duda de que resultaba más grato a Dios ver que le ofrendaban los frutos de la tierra y no la sangre de las víctimas inmoladas. Como os lo hemos dicho y lo repetimos de continuo, la oración que se pronuncia en lo profundo del corazón es 100 veces más placentera a Dios que todas las ofrendas que pudierais hacerle. Reitero que la intención, lo es todo, y el hecho nada significa. Pregunta 673. ¿No habría un medio de lograr que tales ofrendas fuesen más agradables a Dios, consagrándolas al alivio de aquellos que carecen de lo necesario? Y en tal caso, el sacrificio de animales, realizado con una finalidad útil, ¿no sería meritorio, en tanto era abusivo cuando no servía para cosa alguna, o solo beneficiaba a personas que lo poseían todo? ¿No habría algo de realmente piadoso en el hecho de dedicar a los pobres las primicias de los bienes que nos concede Dios en la tierra? Respuesta. Siempre bendice Dios a los que realizan el bien. Aliviar a los menesterosos y dolientes es el mejor medio de honrarlo. No afirmo con esto que Dios desapruebe las ceremonias que lleváis a efecto para rezarle, pero hay allí mucho dinero que podría emplearse de una manera más útil que como se hace. Dios gusta de la sencillez en todo. El hombre que se consagra a las exteriorizaciones y no al corazón es un espíritu con miras estrechas. Juzgad si Dios ha de reparar más en la forma que en el fondo.